Y el conferenciante que va a cerrar la jornada es el profesor Nazario Martín, que es catedrático de Química en la Universidad Complutense de Madrid, y no es la primera vez que da una conferencia para la Academia. De hecho, este año dio una conferencia espléndida cuando glosamos las figuras de los premios Nobel de Física, Química y Fisiología 2016, y hoy ha elegido un tema que, como veréis, es realmente fascinante incluso para los que no sabemos química. Así que muchas gracias por tu disponibilidad y cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí como siempre y agradecidísimo a la Academia por permitirme contar algo de lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación, que en este caso no me voy a andar con muchos preámbulos. Va a ser hablar de la síntesis de nanoestructuras que hacemos de carbono, en este caso glicosiladas, como inhibidores multivalentes. Ahora hablaré un poquito de lo que es la multivalencia de la infección del virus del ébola. Esta charla me vais a permitir que se la dedique a mi buena amiga y maestra Soledad, que es una experta en el tema de multivalencia y en el tema de azúcares, con lo cual pues seguro que la disfrutará mucho. Muchas de las ideas que vais a ver aquí, ella ha sido pionera en gran parte de estas ideas, ¿eh? Entonces, bueno, aquí como veis, este es el virus del ébola, que a diferencia de la mayoría de los virus que tienen una estructura globular, este tiene una estructura filamentosa y como veis es bastante feo, ¿no? Pues casi da una impresión de un virus ciertamente peligroso. Y vamos a ver qué pueden hacer las nanoestructuras de carbono contra este virus, algo que a priori resulta un poco chocante, nanoestructuras de carbono, ¿no? Bueno, la segunda parte de la presentación la centraré en esta molécula que sintetizamos en nuestro grupo de trabajo. Es un tridecafullereno, tiene 13 unidades de C60 y a pesar de tener 13 unidades de C60 es totalmente soluble en agua. La razón es que tiene 120 carbohidratos rodeando la periferia de esta molécula, que como veremos se aleja mucho de la planaridad, no es una molécula como podéis comprender que sea plana. Si alguien está interesado en este tema, este es un perspective que ha sido publicado en JACS hará unas 3 semanas o 4 como mucho, en donde prácticamente con el grupo que trabajamos, Beatriz Illescas de mi grupo, Javier Rojo de Sevilla, Rafael Delgado del 12 de octubre, hemos hecho esta especie de revisión reciente de aquellas estructuras que teniendo un efecto multivalente pues son eficaces contra el virus del ébola. Entonces esto todavía no tiene página porque ya digo que acaba de salir publicado. Me vais a dejar que muy brevemente diga lo que nosotros hacemos en el ámbito de los fullerenos en nuestro grupo de investigación, porque esto es solamente una parte, esto es uno de los tópicos que estamos desarrollando, pero como veréis hay otros. Por ejemplo, ahora acabo de venir de Hong Kong, en donde he hablado fundamentalmente de células fotovoltaicas relacionadas con el fullereno. Aquí veis cómo el fullereno, utilizando digamos la capacidad de aceptar electrones que tiene, pues se puede unir tanto covalente como supramolecularmente en este ejemplo con moléculas que tienen capacidad dadora de electrones, como es el caso de esa porfirina de zinc que estáis viendo aquí, con una estructura supramolecular, y la irradiación con luz promueve la transferencia electrónica del dador al aceptor, dando lugar al estado con separación de cargas, en un proceso que imita ciertamente el proceso de la fotosíntesis. Si queremos hacer aplicaciones fotovoltaicas de verdad, no podemos ir a estas estructuras complejas y lo que hay que ir es a moléculas mucho más sencillas. Y en este sentido, pues hemos preparado derivados de fullereno relativamente simples que hemos utilizado en la preparación de dispositivos fotovoltaicos de naturaleza orgánica, aunque más recientemente, en este año, hemos hecho varias publicaciones de compuestos transportadores de huecos y también de electrones en el ámbito de las perovskitas, que es un tema de rabiosa actualidad, donde desde el año 2009 a esta parte, pues las perovskitas han conseguido eficiencias del orden del 22%, imitando de esta manera la eficacia de las células de silicio. Otros problemas que vienen, de los que no voy a hablar ahora, pero es su estabilidad, la presencia de plomo, etcétera, pero todo eso tiene también solución. Bueno, en colaboración con el grupo con los físicos del Instituto de Nanociencia de Madrid, INDEA Nanociencia,
pues hemos hecho bastantes avances en algunos aspectos. Uno de ellos es que los físicos han estado encantados de que podamos decorar superficies sólidas, fundamentalmente metales, con moléculas orgánicas. Esta interfase metal-molécula orgánica es muy importante porque prácticamente la mayor parte de los dispositivos finalmente tienen una interfase de este tipo. Pero también hemos utilizado, pues por ejemplo, hemos colaborado con ellos en lo que se denomina una orgánica electrónica, en donde, por ejemplo, hemos utilizado moléculas como esta que veis aquí, en donde el fulereno está utilizándose como punto de contacto, como alligator, como punto de conexión a, en este caso, pues una punta de oro. Esto es un STM para hacer medidas de conductancia a través de una molécula, de una única molécula. Hemos hecho estudios fundamentales sobre el fulereno. Por ejemplo, hemos llevado a cabo la síntesis de fulerenos quirales a voluntad. Nadie había utilizado la catálisis asimétrica, que es quizá la herramienta más potente que tiene la química orgánica en la química de fulerenos. Y este es un tema que hemos desarrollado nosotros de manera pionera, con un primer paper que publicamos en la revista Nature Chemistry en 2009, y desde entonces habremos publicado, no sé, 15 o 16 artículos, todos ellos en revistas de muy alto nivel. La razón es porque realmente fuimos pioneros y conseguimos hacer fulerenos quirales con excesos enantioméricos que sobrepasan el 90% en todos los casos. Bueno, aplicaciones biomédicas, esto hablaré hoy un poquito de ello, pero probablemente os enseñaré alguna de las moléculas, o quizá la molécula que es ahora mismo más eficaz contra el virus del ébola. Utilizando la naturaleza convexa del fulereno, hemos llevado a cabo un amplio estudio de interacciones supramoleculares cóncavo-convexo. Y en este sentido, pues bueno, también hemos utilizado, como veis, moléculas electroactivas y también hay una transferencia electrónica fotoinducida. Y hemos utilizado, pues también nos hemos inspirado en moléculas, podríamos decir bioinspiradas, en péptidos, también actualmente estamos trabajando con proteínas, en donde interaccionan con moléculas electroactivas de las que preparamos en nuestro grupo, en este caso, por ejemplo, rodeando, envolviendo nanotubos de carbono, de tal manera que podemos ordenar materiales en 2 o 3 dimensiones. Bueno, hoy nos centraremos fundamentalmente en este aspecto, ¿vale? Entonces, el contenido, interacciones carbohidrato-proteína, para que se entienda algo, esto de todos los que estáis aquí, la que sabe es Soledad y podría contar esto mejor que yo. Luego, cómo hemos hecho la síntesis de algunos fulerenos multivalentes, como scaffolds, como andamios, para soportar otras cosas, y os presentaré algunas de las moléculas interesantes que hemos hecho. Bueno, esto que se representa aquí es una célula de un mamífero que prácticamente todas ellas están recubiertas de esta capa de carbohidratos que se llama glicocáliz o glicocálix, que normalmente se ha considerado que tiene una función o que tenía una función meramente protectora de la célula, pero hoy se conocen muchas otras funciones del glicocálix que no son esta función meramente protectora, sino que más importante es la que probablemente regula el comportamiento social de la célula. Y este comportamiento social se basa en la interacción carbohidrato-proteína. Y estas interacciones se caracterizan por una serie de hechos. El primero es que son interacciones altamente selectivas. Ya veréis que voy a hablar de un tipo de carbohidratos, manosas o fucosas, pero cuando cambiemos a galactosas, en donde solamente cambian la configuración de 2 átomos de carbono del carbohidrato, dejará de ser activo. Y de hecho utilizamos la galactosa como ensayo negativo. Además, es dependiente de algunos metales divalentes, fundamentalmente calcio, no me voy a extender mucho aquí. Tienen generalmente una baja afinidad, normalmente en el rango milimolar, 10 a la menos 3 molar. Entonces, ¿qué hace la madre naturaleza para compensar esta interacción tan débil entre el carbohidrato y la proteína? Pues utilizar lo que se llama la interacción multivalente, muchas de ellas, me vais a entender enseguida. Una interacción multivalente es, aquí lo llaman el fruto de la bardana, pero es el rancamoños o arrancamoños que todos hemos conocido. Y los que tenéis perro y lo sacáis a pasear, yo tengo perro también, el mío es muy inteligente, cuando vuelve a casa os dais cuenta de lo que es el efecto multivalente, porque cuando se le pegan por el campo algunos rancamoños, no hay formas, hay veces que tienes que cortarlo con la tijera porque no puedes. Y el mismo efecto lo notas con el velcro. El velcro es dificilísimo separarlo
de esta manera, hay que irlo pelando realmente poco a poco para irlo separando. Ese es el efecto multivalente. Y aquí podéis ver desde el punto de vista farmacológico, aquí tenemos un virus infectando una célula, y ¿qué pasa cuando tenemos un inhibidor monovalente de ese virus? Pues que se va uniendo al virus y va haciendo que este virus sea menos eficaz en la interacción con la célula. Pero este efecto es mucho mayor si en lugar de un único inhibidor monovalente tenemos un inhibidor multivalente. Es como si una vez que se ancla una pata, las otras fuese más fácil que se anclasen. Digamos que en este caso incluso desde el punto de vista entrópico estaría favorecido el proceso. Aunque no es eso exactamente lo que yo voy a mostrar, pero es básicamente el mismo fundamento. ¿Y dónde se encuentra esto? En muchos procesos naturales que hoy no me voy a entretener. Pero es evidente que necesitamos comprender mejor este proceso, pero no solamente comprenderlo, sino también intervenir en él, con objeto de buscar nuevas presentaciones multivalentes de carbohidratos. Y bueno, no es que lo que hayamos hecho, lo que voy a presentar ahora, no es que sea rabiosamente nuevo, siempre estás subidos en los hombros de alguien y siempre ha habido algún químico que ha hecho cosas previas, y en este caso veis que hay bastantes cosas hechas, y muchas de ellas del grupo de Soledad. Se han utilizado glicopéptidos como, fijaos que lo único que necesitamos aquí es sistemas que sirvan de anclaje donde poner los carbohidratos. Glicopéptidos y glicoproteínas, polímeros, estos se llaman glicopolímeros por la decoración que tienen. Se han utilizado ciclodestrinas y calixarenos, son estructuras circulares que manejamos los químicos orgánicos, liposomas también, dendrímeros, y naturalmente nanopartículas de oro, que esta sí que es una actividad prácticamente iniciada en el grupo de Soledad. Pero bueno, a diferencia de esto que veis aquí, lo que yo voy a presentar ahora tiene algunos efectos diferentes, en el sentido de que las nanopartículas, de momento estás manejando oro, con las ventajas e inconvenientes que tiene, son unas interacciones que no son covalente puras. Eso significa que la interacción azufre, pues suelen ser tiolatos los que se unen con el oro, pues esas interacciones no son del todo bien comprendidas, y lo que sí está claro es que no están en posiciones fijas, con lo cual no hay un control sobre el número exacto de carbohidratos que tienes y luego, además de ello, las nanopartículas normalmente, aunque suelen ser bastante homogéneas, no tienen un control del diámetro exacto. De tal modo que lo que voy a presentar aquí es este tipo de estructuras novedosas en las que por primera vez tenemos como core central un fulereno. Fulereno C60 porque es el más asequible, más barato, todos los dobles enlaces del fulereno son equivalentes, y aquí veis que podemos poner carbohidratos en la periferia, en donde controlamos el número de carbohidratos, controlamos la distancia del carbohidrato al core central, y tenemos además una química muy eficaz basado en dos reacciones. Una es esta reacción de ciclopropanación, es decir, formamos un ciclopropano, y una reacción quizá de las más eficaces que se conocen hoy en química y que cumple todos los requisitos de una reacción moderna, que es lo que se llama la click chemistry, en donde se cumple el principio de economía atómica, se cumple el principio de rendimientos muy altos, bajo coste energético, baja contaminación, etc. Y luego aquí pues veis que también podemos hacer una molécula que no sea simétrica, sino asimétrica, y esto tiene la ventaja de que metemos un grupo reactivo adicional. Y esto nos abre muchísimas puertas, porque ahora este sistema lo podemos anclar allá donde queramos. Entonces, uno de los aspectos de la química que hemos desarrollado es la enorme versatilidad que tiene. Bueno, y voy a demostrar que pueden ser estas nanoformas de carbono pues unas plataformas interesantes para presentación multivalente de carbohidratos. Vale. Nos basamos en esta reacción. Barry Sharpless fue premio Nobel de Química precisamente por la reacción de click chemistry. La reacción de click chemistry es muy simple. Cogemos una acida aquí, cogemos un alquino y lo único que hacemos es click chemistry. La click chemistry es el sonido onomatopéyico de que si lo juntamos suena clic y se enganchan. En realidad lo que estamos generando es un enlace covalente muy estable, porque lo que resulta de esta reacción es un anillo de triazol. De estos anillos, la persona que más sabe, yo creo, del mundo mundial y de otros parecidos es Pepe, que le tenemos ahí sentado, pero son sistemas muy estables, y un control preciso de la distancia que hay del carbohidrato
al fulereno. No voy a entrar en las condiciones de reacción porque están perfectamente optimizadas, están perfectamente optimizadas. Y ahora se dará una paradoja curiosa que comentaré después. Bueno, en este caso la primera reacción que hacemos es una reacción de Winkel-Hirsch, se llama así, y me gusta poner esta fotografía de mi amigo Andreas Hirsch. Bueno, él fue de los primeros que desarrollaron los hexaquis aductos, como este que veis aquí. Estas son las condiciones que hemos desarrollado y llegamos a esta molécula con un 64%. Alguien puede decir, bueno, rendimiento moderado. No, estamos haciendo 6 reacciones simultáneamente. Si multiplicas, probablemente el rendimiento de cada reacción esté por encima del 90%. Pero esta no es la reacción click chemistry. Esta molécula no es plana, esta molécula tiene una estructura octaédrica, más o menos como veis aquí. Bueno, si miramos la resonancia magnética nuclear de protón, y la pongo porque, aunque algunos no manejáis esta técnica, lo que quiero destacar es cómo esta molécula que tiene tantos hidrógenos da 4 señales prácticamente. Este es un equipo de alta resolución, pero si miramos el carbono 13 todavía es mucho más sorprendente, porque el carbono 13, esta molécula, tiene muy pocas señales y prácticamente asignamos los carbonos de todas ellas. La razón, la elevada simetría que tiene esta molécula. Quiero que os centréis en este aspecto, que de todos los carbonos que hay en la molécula de C60, los carbonos sp2 con hibridación sp2 que quedan solamente dan lugar a estas 2 señales. Entonces esas 2 señales las utilizamos también como criterio de pureza, porque si tuviésemos, además del hexaducto, tuviésemos el pentaducto o el tetraducto, esto sería un caos. Habría tantas señales que no podríamos verlas, pero gracias a la elevada simetría vemos un espectro extraordinariamente simple, en el que además esto es una prueba de todos los carbonos sp2 que quedan ahí dentro dan lugar solo a estas 2 señales. Además tenemos otras técnicas que permiten confirmarlo, claro. El paso siguiente, pues ya que tenemos esta molécula, lo hacemos reaccionar con la acida utilizando la click chemistry que dije. Hemos utilizado la manosa, hemos utilizado la fucosa como carbohidratos activos, y aquí veis la galactosa, la beta de galactosa. Hoy no me voy a entretener en aspectos de los azúcares porque tenemos muchos físicos por medio y no me lo perdonarían, pero es una química muy rica, muy interesante. Veis también que se han hecho dímeros y trímeros. Estas moléculas se han hecho en Sevilla, en el grupo de Javier Rojo. Y bueno, una vez que tenemos estas moléculas, que son moléculas relativamente sencillas, pero que hay que saberlas manejar, pues nosotros llevamos a cabo la reacción de click chemistry. Salvo este caso en donde estaban protegidos los grupos OH, fijaos que los rendimientos están en torno al 90%. Estamos haciendo 12 reacciones químicas a la vez. Eso significa, y llegamos casi a la paradoja, de que cada paso de la reacción es cuantitativo, y sin embargo el rendimiento es del 90%. ¿Vale? ¿Por qué? Pues si multiplicáis 99 por 99 por 99 12 veces, lo que saldrá será en torno al 90%. O sea que la reacción es extraordinariamente eficaz. Y llegamos a este tipo de moléculas que os voy a enseñar solamente este espectro de carbono 13 para que veáis cómo se mantienen los 2 carbonos sp2 del core central de fulereno. Las otras señales, por supuesto, que son las esperadas para esta molécula compleja. Quiero destacar este punto porque, fijaos, este sería un hexaaducto. Jugamos con la simetría, espectro de carbono 13 relativamente simple. Si solamente tuviésemos el monoaducto, pues tendríamos que, bueno, la simetría sería C2V, tiene 2 planos de simetría esa molécula, y por tanto es como si hubiese 15, si cortamos una naranja en 2 planos, nos quedan 4 trozos, y tendríamos 15 señales diferentes de carbono. Estas señales, curiosamente, no lo podré enseñar después, pero deben de ser las que corresponden a cualquier monoaducto. Si tuviésemos solamente el C60, todos los carbonos son equivalentes y por tanto dan una única señal, ¿vale? Bueno, aquí hicimos estudios calorimétricos en nuestro laboratorio y sin entrar en mucho detalle, no voy a ir a los parámetros termodinámicos, pero sí voy a ir a la constante de asociación. Esto es una sola manosa que tiene una constante de asociación 10 a la menos 4, molar menos 1, fijaos, 12 manosas esta molécula, 421, esto no es este valor multiplicado por 12, es mucho más. Aquí es donde se nota el efecto multivalente, es un efecto exponencial. Bueno, estábamos entusiasmados con este resultado y dijimos, pues vamos a por la de 24, cogemos la de 24 y la constante de asociación nos sale 137, es decir, más pequeña, esto fue un duro golpe.
cómo racionalizar esto que estaba pasando. Esto fue un estudio que hicimos con la concanavalina A, una glicoproteína que es el tetrámero, pero que es equivalente a los resultados, a lo que luego se va a encontrar la molécula en la célula, en el receptor celular. ¿Cómo interpretar este resultado? Pues las conclusiones es que lo que tenemos en una molécula de 12 carbohidratos es un excelente multivalente y valida los fullerenos como plataforma, pero cuando pasamos al de 24 manosas, lo que vemos es que la eficiencia de unión a la proteína es algo menor. Entonces pensamos que quizá es que se estaba dando una cierta congestión estérica, que los carbohidratos estaban demasiado juntos. Entonces lo que hicimos fue sintetizar esta molécula con 36 carbohidratos y sintetizar una nueva molécula en la que, manteniendo los 36 carbohidratos, extendíamos la longitud del espaciador. El resultado fue sorprendente, porque fijaos, esta es la de 12 manosas, este es el IC50, digamos, la concentración a la que la infección por el virus decrece a la mitad, y aquí vemos que con las 12 manosas 2 micromolar, con la de 36 manosas corta, 68, es decir, menor eficiencia, pero cuando pusimos la de 36 manosas, pero con la cadena larga, 0,3 micromolar, es decir, que inhibimos la infección por el virus del ébola a concentraciones submicromolares, y parece que funciona, que la forma de entender lo que está pasando es la correcta. Bueno, ¿cómo se puede entender esto? Muy rápidamente diré que esto es de Rafael Delgado, nuestro virólogo. Se podría entender más o menos así. Estas son las células que estamos utilizando, la célula Yurka. Si luego hay alguna pregunta respondo a ello, pero si no iré un poquito rápido. Esto, en ausencia de inhibidor, aquí hay unos receptores celulares, que son estas señales amarillas. Este sería nuestro virus. El virus se aproxima a la célula, llega a los receptores, infecta la célula, eso significa que los virus se meten dentro, y entonces, ¿cómo sabemos si se han metido dentro? Pues bueno, para eso expresan la luciferasa, una vez que se infecta la célula, que la luciferasa rompe esta luciferina y sencillamente emite luz, y entonces mediante un fotodetector podemos ver la luz emitida. Bueno, en presencia de nuestra molécula, ahora tenemos el virus y la molécula. Bueno, pues compiten, pero nuestra molécula compite de manera muy eficaz con respecto al virus. Ahora la infección es mucho más pequeña y lo sabemos porque cuando se añade luciferina la luz que se emite es bastante menor. Luego tenemos un control también preciso de la infección celular. Estas son las conclusiones. Es como si los receptores celulares, que es el DC-SINE, que no me he centrado mucho en él, pero es como si compitiesen la molécula y el virus por el mismo receptor. Es como si esta fuese la célula y ahí fuera tuviésemos los virus y nuestra molécula actúa a modo de llave y todos queremos pasar por la puerta. Si nosotros metemos la llave antes que el virus no pasa. Ese sería un poco el efecto. Bien, ¿qué decir de este virus? Pues daros algo de información. El virus es un virus altamente letal, entre el 60 y el 80% de las personas infectadas fallecen. Para manejar el virus real hay que utilizar un laboratorio de seguridad biológica número 4, que yo sepa en España no hay uno en Alemania y hay otro en Francia. Estamos en contacto con el alemán porque ahí trabaja un español con el que Rafael Delgado tiene una buena relación y seguramente podamos utilizar estas moléculas en el virus real en breve. Y donde hay interrogantes es que sencillamente no se sabe cuál es la situación actual. Por ejemplo, no se sabe bien cuál es la citotoxicidad de este virus, cuál es la reserva natural. Ahora mismo estamos todos tranquilos porque el año pasado ya vimos, nos dijeron en televisión que la epidemia había terminado. Bueno, pero la epidemia es seguro que va a volver a salir. Ahora la pregunta es ¿dónde están los virus? ¿Dónde se mantienen los virus? ¿Dónde está el reservorio natural de esos virus? Se puede hablar mucho de eso, pero ahora no entraré mucho en detalle. Bien, tiene que ver con los murciélagos y con los murciélagos de la fruta, en África. Y por ahí va la cosa, pero se podría decir mucho más. ¿Cuál es el receptor celular? No se sabe realmente. Se sabe, el DC-SINE sabemos que seguramente sea uno, pero todavía no se ha demostrado sobre el virus real. Si somos capaces, en colaboración con este grupo de Hamburgo, de demostrar que el DC-SINE, pues podría salir una publicación seguramente muy impactante, porque por primera vez se demostraría que el virus real, el DC-SINE, es una puerta de entrada a la infección de la célula. Y luego, pues no hay medicamentos. El año pasado salieron 2 vacunas, pero tengo que decir que una vacuna
previene, pero una persona que está infectada, la vacuna no le hace nada. Eso significa que nuestra molécula sí que puede pelear por el virus con una persona que esté infectada. O sea que es diferente a la vacuna propiamente. Esto es como hay que trabajar, esta la enseño, esta foto, para cuando hay estudiantes, para decirles, estos sí se pueden quejar, pero vosotros que lo único que decimos es que pongáis bata y unas gafas de seguridad, y a veces ni siquiera lo hacen, ¿no? Bueno, dar datos, estos son datos más bien sacados de internet, este es realmente, fijaos, es un virus relativamente reciente, es en el año 76 es donde surge por primera vez este virus, y realmente, pues como afecta a África, lo digo con bastante ironía, pues como afecta a África, pues tampoco nos preocupa mucho hasta que hay un infectado en España. Eso sí, si hay un infectado en España, primero nos entra, y perdonadme la expresión, un cierto acojone, y matamos al perro. Lo primero que hacemos es que matamos al perro, que es lo que se hizo, ¿eh? Bueno, sin ir en más detalles, la infección más seria que ha habido, el brote, ha sido este último, en donde, según las fuentes oficiales, ha habido unos 11.000 y pico muertos y unos 28.000 afectados en este brote. Pero la realidad es que, según las palabras del propio Rafael Delgado, el número de fallecidos sanitarios que ha habido ha sido en torno a 800. Y ese número se correspondería más bien con el doble o el triple de los números que aquí se están manejando. O sea que probablemente no nos estemos enterando muy bien de lo que pasó en estas circunstancias. Bueno, vamos a la segunda parte de la molécula. Esto es cuando lo publicamos en la revista, que tuvo un impacto enorme, ya os enseñaré después por qué. Pocas veces ha ido la televisión a nuestro laboratorio a salir en las noticias del telediario, porque habíamos hecho esta molécula. Tuvo mucho impacto, como veréis después. Pero esto fue lo que escribió en el News and Views de la revista otra persona sobre nuestro artículo. Entonces lo hizo de una manera muy gráfica y me gustó mucho. Esto en realidad es la acida, es nuestros alquinos y es la reacción que hicimos. Esta molécula es excepcional, tiene 120 carbohidratos. ¿En qué se basa? Pues en hacer esta molécula con un grupo reactivo. Esta molécula tiene muchas ventajas, es un nuevo building block para construir otros sistemas más complejos, en fin, y podemos unir lo que queramos a ella. La química que hicimos, no voy a entrar en detalles, pero fijaos, la reacción de ciclopropanación primero, con el bromo, después metemos todos los alquinos, estratégicamente después metemos los azúcares y nos ha quedado aquí un bromo. Esto lo hemos hecho tanto con manosa como galactosa. Galactosa, recordar que es el control negativo. Bueno, el paso siguiente es sustituir el bromo por la acida que necesitamos para la click chemistry que os he comentado anteriormente. Reacciones todas que van con rendimientos muy elevados. Esto es la molécula que hicimos, esto se puede hacer en cantidades multigramo, no necesitamos cromatografía, esto añadimos acetato de etilo y precipita la molécula perfectamente, en fin, todas las ventajas que se os puedan imaginar. Y de nuevo, para demostrar que esto sigue siendo bueno, pues tenemos aquí nuestras dos señalitas que aparecen. Aquí la molécula no es del todo simétrica, pero es que la resonancia magnética no es tan lista, en el sentido de que tiene malonatos y lo único que ve es que está rodeada de malonatos, luego más allá ya le cuesta un poquito ver. También tenemos otras pruebas que confirman, aquí veis la acida, el grupo ácido que nos queda, se ve perfectamente en la técnica de infrarrojo. En las masas es un poco adivinarlo, por tanto lo voy a pasar, y esto nos ha permitido unir a esta acida cosas que queramos, el body P para tener sistemas fluorescentes, si ponemos C60 podemos hacer oxígeno singlete, trazadores biológicos como la biotina o meter maleimida para hacer luego meter cualquier otro epítopo que queramos. Entonces la versatilidad es enorme y ahora la cuestión es llegar a esta molécula, que son 12 reacciones click simultáneas, 120 carbohidratos, pero fijaros, eso es porque utilizamos un carbohidrato, pero si utilizamos el dímero o el trímero, 240 o 360. ¿Se puede hacer? Ya lo hemos hecho, ¿vale? Entonces, tiene una simetría globular, no es plana, y esto, en lo que sabemos, podría ser quizá el crecimiento dendrimérico más alto descrito en la literatura. En una sola generación metemos 120 carbohidratos, pero en una sola generación podríamos meter hasta 360, como hemos hecho. Luego, probablemente sea en la literatura el que más alto se ha descrito. Bueno, ¿cómo se ha hecho? Pues básicamente ya lo he comentado anteriormente. En este caso lo podemos hacer de forma inversa, con la acida, y luego que el azúcar lleve el alquino. O sea, esto es para demostrar que por la otra vía también se puede hacer, y los rendimientos fueron prácticamente los mismos. Este es el método que nosotros seguimos aquí en Madrid, fue una colaboración también con un grupo francés. Este fue nuestro método, que pensábamos que era más seguro manejar alquinos en lugar de acidas,
y el rendimiento son todos, como veis, entre el 80 y el 90% rendimientos prácticamente cuantitativos. Este es el último paso de la reacción y llegamos a esta molécula. La molécula esta se hizo con la manosa y se hizo con galactosa, que es el 17B, por tanto el 17B será el control negativo, y luego con manosa, pero con una cadena más larga. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Esta es la molécula real. Esto son cálculos que está haciendo Josep Poblet, que lo vio en una conferencia y me dijo: oye, Nazario, ¿te importa que haga cálculos y tal? Porque pensamos que esa elevadísima simetría que tiene la molécula podría jugar un papel los enlaces de hidrógeno que puedan formar en la periferia. Vale, termino en 5 minutos. Entonces, bueno, pues esto es lo que se ha hecho. Veis que tiene un core central y luego aquí los dos de frente, los dos de atrás, esto es en horizontal, un octaedro perfecto, como dijimos, de una molécula que tiene más de 7000 átomos. De nuevo, para demostraros que la molécula está aquí, los dos carbonos sp2, para más de 7000 átomos, fijaros qué espectro de carbono, es espectacular, se debería poner a los estudiantes. Hemos hecho otras técnicas para demostrarlo, microscopía, como veis aquí, el TEM, veis que tiene aproximadamente entre 4 y 5 nanómetros de diámetro, lo que puede medir esta molécula. Otras técnicas XPS, que son más de materiales propiamente dichas, aquí veis que tienen los elementos que tiene que tener, oxígeno, nitrógeno y carbono, pero si se hace la deconvolución del nitrógeno, se ve que hay dos curvas con un área de una proporción de 1 a 2, básicamente, que se corresponden perfectamente con el heterociclo, ¿no?, nitrogenado. Pero tan importante como lo que se ve es lo que no se ve, porque si esto tuviese acida, el grupo ácido aparece a 405 y a 405 no hay nada. O sea, que demuestra también la pureza de lo que tenemos. Y luego la prueba biológica, ya para terminar, pues esto es la segunda generación, y en lo que vemos, quizá, bueno, aquí se ve el IC50, pero quizá mejor vamos a verlo aquí, que este es el que vimos anteriormente, que era submicromolar, si recordáis, estos son nanomolar, luego son 0,3 micromolar, que es el que os he enseñado antes, con 36 manosas, que era muy eficaz. Bueno, y ahora con estas moléculas, ¿qué pasa? Pues fijaos, 120 manosas, la cadena larga, el más eficaz de todos, 0,6 nanomolar, es decir, pasar de la primera molécula a esta, hemos ganado 3 órdenes de magnitud en concentración, estamos por debajo del nanomolar, y inhibe el 50% del virus del ébola. Fijaos, esto, que era lo que estaba descrito en la literatura, que es una partícula de virus lenticular, aquí se ven, pero hay 1620 manosas, 1620 manosas. La eficiencia de esta partícula es incluso peor, es unas 18 veces menos eficaz que la molécula nuestra, que es relativamente simple de hacer. Luego, podemos decir que en esta segunda generación tenemos la molécula más eficaz contra la infección por virus del ébola. Estos son futuras direcciones que naturalmente podemos jugar con meter aquí péptidos, por ejemplo, y pensar en vacunas, por ejemplo, sin ir más lejos. Hemos hecho, esto forma parte del proyecto, aunque algo tenemos ya hecho, de unirlo con otras nanoestructuras de carbono, y os puedo decir que con esta ya está hecho y sigue siendo eficaz, y dejarme que os diga la importancia que esto tuvo, porque es que ya sabéis que cuando se publica en Nature Chemistry o Nature lo que sea, hay un embargo, un periodo de embargo, y esto antes de que saliese publicado, que salió además a una hora taurina, a las 5 en punto de la tarde, pues había como unos 50 medios de comunicación pendientes de esta noticia, con lo cual fue tremendo, salió en los medios nacionales e internacionales también, aunque ya más profesionales, por así decirlo. Aquí veis algunos de ellos, pero si algo demuestra que esto tuvo un impacto grande es porque salió en La Verdad de Murcia. O sea, en Murcia, en La Verdad de Murcia no sale cualquier cosa, si sale algo es porque tiene un efecto importante. Tengo que decir, y lo digo con mucho cariño, porque me invitaron a ir al 75 aniversario de la Facultad de Química de Murcia, me hicieron una entrevista, era por esa época, me hicieron una entrevista que salió en el Dominical, y tengo que decir que me sorprendió muy gratamente cómo un medio regional, en una región española que no destaca precisamente
por los centros de investigación que tenga, pues tengan tanto interés por estos aspectos. Dejadme que presente a la gente que ha llevado a cabo este estudio: Beatriz Illescas, con la que codirijo este tema en mi grupo de investigación; Antonio Muñoz fue el primer doctorando que hubo; Laura Rodríguez hizo su tesis en Francia, pero es experta en el área de materiales, nos ayuda mucho en la caracterización; Alfonso es el doctorando actual; Javi Rojo es en Sevilla, el experto en azúcares; Macarena estuvo 1 año y medio de postdoc después de hacer su tesis en Sevilla con nosotros, y Javi Ramos, que ha hecho su tesis en Sevilla, le tenemos ya durante otro año de postdoc en nuestro grupo; Rafael Delgado y Jana Lukovic, no sé si lo he pronunciado bien, que son los virólogos favoritos. Y dejarme que diga, este es el grupo de investigación, este es nuestro grupo de investigación, y como siempre se pone una foto, todo el mundo cuenta a ver cuántos hay. Si este es el C60 y se ve que toda la primera parte está llena, hay 30, ¿vale? Unos 30 somos, y claro, aquí agradecer las fuentes de financiación, naturalmente. Ya sabéis que yo estoy vinculado tanto a la Complutense como a INDEA Nanociencia. Este aspecto lo hemos desarrollado más en la Complutense, pero todo el tema de fotovoltaica, por ejemplo, lo estamos desarrollando en INDEA. Y la financiación tanto de la Comunidad de Madrid como mediante este proyecto, que está dedicado a la fotovoltaica, como al Gobierno de la Nación, naturalmente, que ahora hay que pedir proyecto, solamente 3 semanas para hacerlo, pero bueno, y como a la Fundación Europea y a la Fundación Alexander von Humboldt. Dejadme que os diga, esto lo pongo siempre, que desde hace 2 años, como editor en jefe de la revista Juna Materials Chemistry, este es los impactos que tienen ahora, pero os puedo decir que van a salir dentro de unos días, y ya sé que la A, que es la que se dedica a temas de energía y de materiales para la energía, pasará ya de 9 en el próximo año. Entonces esta puede ser un lugar muy interesante donde alguno de vosotros podéis mandar temas para publicar. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Nazario. Como dicen los franceses, déçu en bien. Merci beaucoup. Bueno, desgraciadamente algún compañero tiene que coger el tren a las 7 de la tarde y por lo tanto no vamos a admitir preguntas. Nos tenemos que ir en el autobús que nos está esperando, y entonces yo lo que querría por mi parte es agradecer a la UPM y al campus de Montegancedo, y muy especial a la vicerrectora y a Gustavo Guinea y al rector, que desgraciadamente no ha podido asistir nada, por la recepción que habéis hecho, la amabilidad que habéis tenido con nosotros, y esperamos que sigamos en el futuro estando en contacto. Y a todos los académicos numerarios y correspondientes que han venido, muchas gracias por participar. Así con esto... Sí, bueno, yo también quería agradecer el haber aceptado, evidentemente, por parte de la Academia la invitación a venir, y realmente este tipo de encuentros entre la universidad y la academia, y entre personas que no estamos normalmente acostumbrados a colaborar, porque nosotros, digamos, procedemos del mundo ingenieril y vosotros procedéis del mundo de la ciencia, con la parte de física y química, pues realmente es un ecosistema nuevo que realmente hay que explorar, y si es posible estrechar los vínculos aún más, y esto esperemos que sea la primera iniciativa de una serie. O sea, nosotros también hemos aprendido mucho porque también permite a los investigadores de la Politécnica conocer lo que estáis haciendo desde la academia y también desde los distintos grupos de investigación, cada uno donde se encuentre.